Sencillamente, la categoría soberanía es una palabra que causa pesadillas en el occidente colectivo. Cuando alguna nación del concierto internacional toma una decisión de orden soberano, cuestionando la primacía de Occidente en la institución global, merece ser atacado con todo. Las autoridades sudafricanas han actuado audazmente en ese sentido y han decidido ejecutar los pasos definitivos para salir de la Corte Penal Internacional. Las razones: esa instancia solo existe en función de los intereses de Occidente. Gran golpe para la CPI. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció el pasado martes 25 de abril en una rueda de prensa que su país comenzará un proceso de salida del paraguas de la Corte Penal Internacional, conocida como CPI, afirmando que su partido apoya unánimemente tal paso. El partido gobernante ha tomado la decisión de que es prudente que Sudáfrica se retire de la CPI, declaró a medios locales el primer mandatario de la nación africana, tomando en cuenta que este líder político constantemente ha criticado las ejecutorias de la instancia de justicia internacional. El jefe de Estado sudafricano explicó que la decisión está motivada por el injusto trato que la CPI otorga a determinados países. Nos gustaría que este asunto del trato injusto se discutiera adecuadamente, pero mientras tanto, el partido gobernante ha decidido la retirada, fulminó Ramaphosa. No es la primera vez que Sudáfrica intenta retirarse de la CPI. Durante una visita del expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, a Sudáfrica en 2016, la corte que había expedido orden de detención contra este solicitó a Sudáfrica el apresamiento del mismo. Las autoridades sudafricanas consideraron un irrespeto tal pedimento. En ese contexto se celebraba la cumbre de la Unión Africana, lo que colocaba el estatus de al-Bashir bajo el concepto de inmunidad diplomática. De esta forma, tal temeraria solicitud de la CPI fue tomada por las autoridades sudafricanas como una injerencia en asuntos internos y un irrespeto a la soberanía nacional. Además, tal conducta desató las críticas de la nación africana, que considera que la CPI ha sido diligente solamente en juzgar casos de crímenes en el continente africano. Mientras tanto, los atropellos que comete el occidente colectivo a nivel global, vinculantes a la Corte, son solapados o minimizados. En ese sentido, la reciente sentencia, entre comillas, de la CPI en contra del jefe de Estado de Rusia ha desatado la ira sudafricana. Sin una investigación rigurosa, la Corte emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia por presuntos crímenes de guerra cometidos en la crisis de Europa del Este. Las autoridades sudafricanas se aprestan para recibir la venidera cumbre de los BRICS, que se celebrará en agosto en su país, a la cual han invitado al presidente ruso. Voceros de la CPI solicitaron a Sudáfrica el inmediato arresto en su territorio de este dirigente, sin dudas la gota que derramó el vaso. Como antes se precisó, el Congreso Nacional Africano, partido de gobierno en Sudáfrica, había iniciado el proceso de retiro del Estatuto de Roma, base jurídica del Tratado de la CPI, para posteriormente frenar la ejecución. No obstante, en estos entes de Occidente es imposible confiar, y con esta nueva afrenta han decidido dar el paso. Sin dudas, un paso audaz de consecuencias imprevisibles para Occidente. El Estatuto de Roma es el instrumento jurídico constitutivo de la CPI, adoptado el 17 de junio de 1998 en la capital italiana. Para el año 2022, la convención cuenta con 183 signatarios y 123 ratificaciones, entre ellos la firma de Sudáfrica. Dentro de su cuerpo de facultades jurídicas cuenta con 4 facultades de rango de acción, es decir, juzga los siguientes delitos: crímenes de guerra que consisten en acciones susceptibles de ser juzgados en contextos de conflictos armados entre estados. En segundo lugar, genocidio. Este delito se presenta en el contexto de atropellos contra comunidades, sean religiosas, étnicas o de género. En tercera instancia, el delito de crímenes de lesa humanidad, que se refieren a escenarios de ataques a áreas civiles o poblaciones indefensas en contextos de conflictos armados. Finalmente, está el delito de agresión. Este delito representa el más incómodo para Occidente. Consiste en juzgar jefes de Estado, líderes militares, gobernantes que han promovido o ejecutado acciones de agresión contra otros estados. Tan incómodo es este delito que, de hecho, la CPI mantiene en mora
el articulado que conforma este instrumento. Por ese delito, por ejemplo, George Bush, Colin Powell, Tony Blair podrían ser juzgados y condenados por agresión a Irak en 2003, o de igual manera, Uribe o Juan Manuel Santos por la agresión al Ecuador. Más cercano en el tiempo, Obama o Sarkozy por la agresión a Libia. La CPI tiene ojos para no ver a Occidente. En cambio, ha juzgado a individuos yugoslavos como Slobodan Milosevic. En el caso del continente africano, la CPI fue diligente en juzgar los delitos cometidos en Ruanda, Sierra Leona y Sudán. Sierra Leona o Sudán. No obstante, esta iniciativa no ha virado la mirada hacia Occidente y ha avalado todos los instrumentos de agresión, armados o no, implementados por este. En ese sentido, la postura de Sudáfrica ha sido justa. Las autoridades sudafricanas han considerado que se utiliza un doble rasero. Mientras tanto, sean países africanos, como una suerte de resabio colonial, se aplica una severa regla de conducta e inclusive de injerencia en los asuntos internos. Otros países concuerdan en esa dirección. El portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, instó a la CPI a no politizar sus decisiones, evitando aplicar un doble rasero. En efecto, China no ha ratificado el Estatuto de Roma, siendo un crítico de este tipo de instrumentos considerados injerencistas. Las autoridades rusas, por medio del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, condenó la orden de arresto contra el jefe de Estado y otros funcionarios rusos, catalogando la decisión de politizada y sesgada. Agregó que su país, por no estar suscrito al convenio, la orden de arresto no es vinculante y cualquier intento contra el presidente ruso será tomado como una agresión. Por supuesto, la decisión del gobierno sudafricano tiene un coro de críticos. Amnistía Internacional, de devaluada respetabilidad internacional, fustigó durante la decisión de las autoridades sudafricanas, calificándolas como acto de olvido ante los presuntos crímenes cometidos en la crisis de Europa del Este. Esta revocación formal del aviso de retirada de la CPI brinda una oportunidad más al gobierno de Sudáfrica de replantear su decisión de frustrar la acción de la justicia, afirmó Netzanet Belay, director para África de Investigación y Trabajo de Amnistía Internacional. El mismo funcionario además calificó como una traición la acción del gobierno sudafricano, con los millones de víctimas de violación de derechos humanos a nivel global. Ciertamente, ese mismo juicio no se aplica a Occidente en sus innumerables violaciones pasadas y actuales de los derechos humanos. En efecto, la moral es un bien escaso en estas instancias. Es plausible colegir que la decisión sudafricana no preocupa tanto por razones de orden humanitario. Principalmente, esta decisión puede desencadenar un efecto dominó que impulse a otras naciones del orbe a abandonar este tipo de instancias que han perdido todo el rango moral o jurídico imparcial. Son instrumentos de Occidente. Algunos peregrinos discursos en la Patria Grande, por ejemplo, todavía rinden loas en los altares de la presunta justicia internacional. No se deben escuchar cantos de sirena. La tierra de Bolívar, Martí, San Martín, Artigas y tantos otros ilustres mujeres y hombres debe desarrollar sus propias instancias de justicia bajo un concepto soberano y de identidad americana. En resumidas cuentas, la CPI ha recibido un duro golpe. Tras ella, lo reciben Estados Unidos, la vieja y cobarde Europa y sus aliados globales, denominados Occidente Colectivo. El temor real es que el día de mañana nazca una nueva institucionalidad realmente democrática y equilibrada con todos los actores globales. Un golpe de pesadilla para Estados Unidos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.